Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Klaus Franz, postulante del equipo tutores de CTO, y los invito a que revisemos el siguiente caso clínico. La pregunta que vamos a revisar es la número 84 del 2024, que preguntó cuál es el trastorno de personalidad que explicaría que un médico no tuviera tiempo para cumplir con todas sus obligaciones en la consulta. Es una pregunta que causó harto revuelo y que me pareció pertinente pudiéramos revisar en conjunto, porque es un buen ejemplo de preguntas que no deben ser contestadas solamente por conocimiento y que nos permite introducir un tema no tan preguntado, pero bastante interesante, que son los trastornos de personalidad. Como veis, cuando fue publicada esta pregunta generó mucha molestia aparte de los colegas y dicho malestar se extendió a los principales medios de comunicación de España. El ministerio solicitaría inclusive que se impugnara la pregunta, cosa que finalmente no ocurrió. Entrando al tema de este caso clínico, vamos a hablar de los trastornos de personalidad. Estos son patrones permanentes e inflexibles de comportamiento y de experiencia interna que son estables a lo largo del tiempo y conllevan malestar o perjuicio. Todas las personas tienen rasgos de uno o varios, pero cuando estos son rígidos y generan malestar a ellos o a su entorno, se habla de trastorno. Acá en este manual de la 12ª edición, los profesores nos han agrupado las características más típicas de cada uno de los tres clústeres que permiten ordenar un poco los conceptos. Identificamos el clúster A de los extraños o extravagantes, el clúster B de los inmaduros y el clúster C de los temerosos. Pero como en el MIR pueden preguntar dirigidamente por alguno de los 10 trastornos y hacer el diagnóstico diferencial entre ellos, es que va a ser necesario que veamos cada uno por uno en separado. En este esquema, en el que no profundizaremos, incorporé las características atribuidas a cada uno de los 10 trastornos, tal como aparece en el manual, agrupado en sus clústeres, el A en verde, el B en rojo y el C en azul, y cómo se superponen muchas veces unos y otros. Como verán, aprenderse todas y cada una de las características puede resultar sumamente complejo y además es fácil caer en confusiones en la medida que ciertas características son compartidas por varios trastornos. Para ello, tomando un consejo del doctor Macarrón, los invito a ponerle cara a cada uno de los trastornos de personalidad y lo haremos a partir de distintos personajes que pueden hacérsenos familiares de las películas o la serie de televisión. Partiremos por el clúster A. El primero es el trastorno de personalidad paranoide y lo más fácil es pensar en este meme. Pero para no perdernos en la burla y aprovechar este ejercicio, nos iremos a personajes. El trastorno de personalidad paranoide es más frecuente en hombres, son desconfiados, recelosos y suspicaces, y lo más importante es que interpretan todo lo que los rodea como una agresión. Ejemplos: Will Smith en Yo Robot, Ben Stiller en Los Tenenbaums, y sobre todo la caracterización que hace Forrest Whitaker del dictador ugandés Idi Amin en El último rey de Escocia. Son las paranoias y los delirios de persecución los que hacen que personajes como este cometan atrocidades como la de este dictador que persiguió y mandó a matar a quienes creía que conspiraban contra él. El trastorno de personalidad esquizoide, por otra parte, se caracteriza por un importante aislamiento social e introversión que se debe en gran medida a que no tienen el deseo de vincularse con los demás. Hay algunas películas que se habla como Willard, como Battle Guy, que son protagonizadas por Crispin Glover, el parco sirviente que interpreta Anthony Hopkins en Lo que queda del día, e incluso en Dexter. Aunque su retraimiento social cercano a los esquizoides se puede haber solapado con quizá un componente más antisocial. El trastorno de personalidad esquizotípico, por otra parte, se asocia a múltiples alteraciones del pensamiento y la percepción que se asemejan a la esquizofrenia, con la cual comparten base genética, pero que no cumplen criterio de esta. Son personas muy peculiares, que no pasan de ser percibidas con conductas extrañas, tienden a terminar marginados de la sociedad como vagabundos o en sectas. Para mí la clásica es Luna Lovegood en Harry Potter. Otro clásico es la interpretación que hace Johnny Depp de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. Otros ejemplos pueden ser Robert De Niro en Taxi Driver o el personaje de Elliot en Mr. Robot. Dentro del clúster B, los que decían los inmaduros, partiremos por el de los disociales o antisociales. Predomina más en hombres. Y se caracteriza por la falta de culpa, remordimiento y empatía, lo que los lleva a ser fríos y potencialmente violentos. El personaje más reconocible de los disociales es el Dr. Hannibal Lecter del Silencio de los Corderos, o otros personajes muy violentos como Alex en La Naranja Mecánica, o el que de Javier Bardem en No es País para Viejos.
Pero una persona con trastorno de personalidad disocial no tiene que ser necesariamente violenta, aunque sí pueda buscar cosas para su beneficio personal, pasando por encima de otros y transgrediendo la ley sin remordimientos, como el personaje de Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes. El segundo trastorno, y lejos el más preguntado, es el borderline o limítrofe. Si puede reducirse todo a una sola palabra, es la inestabilidad, porque todo es inestable. La autoimagen, el ánimo, de la rabia a la alegría, luego pena, la conducta es inestable, es errática, es cambiante, y las relaciones interpersonales, como pasar del amor al odio. Más frecuente en mujeres y en adolescentes, suele mejorar con la edad, es el trastorno que más asocia a suicidalidad y el más preguntado en el MIR. Glenn Close en Atracción Fatal es la mejor interpretación, pero Judi Dench en Diario de un Escándalo, Uma Thurman en Mi Super Exnovia y Penélope Cruz en Vicky Cristina Barcelona son buenos ejemplos igualmente. El tercer trastorno es el narcisista. Su característica fundamental es la necesidad de admiración de la gente, sus fantasías de grandeza y su tendencia a instrumentalizar a los demás. Más frecuente en varones, el más clásico sería Alfie por Jude Law, la interpretación de Zoolander de Ben Stiller o el Iron Man de Robert Downey Jr., pero también es posible verlo en mujeres, y el mejor ejemplo para mí es Miranda Priestley, del Diablo Viste de Prada, que interpreta a Meryl Streep. El último de los trastornos del personalidad del clúster B es el histriónico. Lo más identificable es la teatralidad y el uso de la sensualidad y la manipulación. El ejemplo clásico que da el manual es Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero también Miss Peggy, Annette Bening en Belleza Americana y mi favorita, la clásica es Regina George, de Chicas Malas. En el último de los clústeres, el C, el de los tímidos, tenemos el trastorno de personalidad evitativo. Ellos evitan el contacto social aunque sí lo desean, no como los esquizoides, por una hipersensibilidad a la humillación y al rechazo. Son vistos como personas muy tímidas e introvertidas. Mejor ejemplo, Amelie o Shinji en Evangelion o el personaje de Sean Connery en Descubriendo a Forrester. Otro ejemplo, clúster C, es el dependiente. Son personas con muy baja autoestima y que no pueden tomar decisiones. Son sumisos, pasivos y por lo tanto se relacionan con narcisistas. La pareja perfecta. Ejemplos son la mamá de Carmen en South Park, Peter Pettigrew en Harry Potter, la reina Juana la Loca en la película del 2001, y acá incluye un personaje muy secundario de mi serie favorita, que es Aquí no hay quien viva, que se llama Julián. El que haya visto la serie podrá quedarse con esta imagen para siempre. Y por último, el trastorno de personalidad obsesivo. Lo patognomónico es el perfeccionismo, el apego al orden y la puntualidad. Pueden estar muy bien adaptados, ser muy funcionales en sociedad, pero cuando pasa algo, se descompensan y suelen caer en la depresión. No confundir con el trastorno obsesivo compulsivo de las neurosis. El mejor intérprete para mí es el de Howard Hughes que hace DiCaprio en El Aviador. Aunque algunos de estos rasgos obsesivos están muy bien caricaturizados en el personaje de Sheldon Cooper, aunque no es propiamente un obsesivo. Ya. Habiendo terminado de ver los patrones de personalidad, volvemos al caso clínico. Lo primero es que hemos un enunciado muy largo, por lo que nos iremos dirigidamente a subrayar la última frase y las alternativas. Entonces, ¿qué leemos? Que nos preguntan por la orientación diagnóstica y nos dan a elegir entre esquizoide, narcisista, obsesivo compulsivo o un no especificado. En este momento tenemos que apelar a lo que vimos recién. ¿Qué cara le ponemos a cada trastorno? Entonces, ¿es un esquizoide como Dexter? ¿Es un narcisista como Iron Man? ¿Será un obsesivo como Sheldon Cooper? ¿O es algo indeterminado? Ahora, yo al tiro sugiero descartar esto último, porque en el campo de la psiquiatría en general y los trastornos de personalidad en particular, los casos son muy típicos para que no se cuestionen y no los impugnen. Por lo tanto, un no especificado yo no lo descartaría de antemano. Y sabiendo esto, ya les pusimos las tres caras que nos van a preguntar, procedemos a leer el caso. Entonces, nos habla de un médico que se retrasa y le trae conflictos. Puede ser cualquier cosa. Pero después dice, no soporto dejar algo a medias. Soy muy perfeccionista. Soy llamado obsesivo. Dice que no tengo vida social. Ahora, si no quisiera, podría ser esquizoide, pero él quiere tener vida social. Entonces puede ser cualquier trastorno. Tiene preocupación por los detalles, el orden y las normas y una conducta inflexible. Entonces, si tenemos que no hay nada de esquizoide, que no hay nada de narcisista, y hay muchas características de obsesivo compulsivo que no nos pueden decir que es como indefinido, la respuesta clara acá es la 3. Ahora, vamos a ver también el tema de técnica de examen detrás de esta pregunta, porque es más importante. Lo primero es lo que hicimos. Vemos un enunciado largo y nos vamos dirigidamente a leer la última frase y las respuestas
antes de leer el caso entero. Primero, pero última frase y alternativas. Lo segundo es aprender que, si bien esta pregunta ha sido abiertamente criticada por los médicos y hasta se solicitó su impugnación por el mismo ministerio, no se impugnó. Y tenemos que estar preparados que esto pase a una pregunta mala, una pregunta mal elaborada que puede que no impugnen, y tenemos que pensar, ¿qué es lo que quieren ellos que yo responda? Y esto nos hará decantarnos por lo más obvio, blanco y en botella de leche, y o lo que todos los demás contestarían. En este caso, la 3, sin dudas. Y por último, que en psiquiatría en general y en trastornos de la personalidad en particular, en los últimos 20 años, en todos los desgloses, los casos clínicos del MIR son muy arquetípicos. Entonces busquemos un personaje en nuestra vida cotidiana, o alguno de los que hemos visto en esta clase, y respondamos a la pregunta con lo que nos evoca esa persona. Tenemos acá la bibliografía y la finalización del caso clínico. Muchas gracias por participar.